Buenos días, doctor. Buenos días, me escuchan todos, ¿no? Se ve bien, todo se ve bien. Sí, sí, doctor. Muy bien, gracias, muchas gracias. Bien, buenos días con todos. Vamos a, como les mencionaba ayer, prácticamente todo el tema ha sido cubierto, ya lo que he mencionado. O sea, lo que ya vamos a hacer es una breve revisión, algunos aspectos que de repente por allí han quedado un tanto flotando. Veamos, por ejemplo. Siempre en la mañana se amanezco así, pues acaso no. Yo te pensaba que está un poquito mal, pero eso es lo de siempre. Hace muchos años estoy así, pues unas 2 horas y se me pasa todo. Y puedo estar hablando todo el día después. Aparte de que hoy día tengo, realmente hoy día estoy aplaudido. Ahí está, acabando con ustedes, tengo otra clase con nutrición. Acabando nutrición, tengo con enfermería. Acabando enfermería, tengo después prácticas con la misma enfermería. Así voy a estar todo el día. Pero así es el trabajo. Miren, con todo el ánimo, basta con que ustedes estén escuchando. Como les decía, hoy día vamos a ver esto. Bueno, ya habíamos comentado. Acá en cuanto a la vía glicolítica, como les dije, la vía glicolítica o glicólisis, como también se le llama, es un conjunto de 11 etapas enzimáticas, todas extrancas, que conducen a un mol de glucosa a 2 moles de ácido láctico, en condiciones de anaerobiosis, ausencia de oxígeno. Cuando es en presencia de oxígeno, ya no son 11 etapas, solamente son 10, ya que al decir presencia de oxígeno, me estoy refiriendo a la presencia de mitocondrias, ya que ese oxígeno está en la cadena respiratoria, esperando los hidrogeniones o hidrógenos que le vengan de los diferentes sustratos, ya sea de glucosa, de carbohidratos, perdón, de glucosa o carbohidratos, sea de lípidos o de proteínas. Pues entonces, el ciclo de Krebs está íntimamente ligado a lo que es el metabolismo de los 3 componentes más importantes que están en la dieta: carbohidratos, lípidos y proteínas. Cuando hablamos de carbohidratos, pues ya les había dicho de que el carbohidrato más abundante en la dieta es la glucosa. Glucosa como tal, no, es la glucosa bajo la forma de un polisacárido, que es el almidón. Este almidón, como ya lo vimos, tiene que sufrir procesos de digestión a nivel intestinal, luego estos son transportados haciendo uso ya sea de este transportador o cotransportador de glucosa y sodio, o también de los transportadores de otros monosacáridos que se encuentran en el borde del cepillo y que permiten así introducirlos primero a la célula intestinal y luego estos entregarlos a la circulación, y así es como llegan hasta el hígado, y para luego también, o también son repartidos a cada uno de los tejidos que los necesitan. En estas circunstancias, esa glucosa o ese estímulo de estar ingiriendo alimentos está estimulando también muchos aspectos, lo que es la liberación de algunas hormonas. En este caso, la liberación de insulina por las células del páncreas, para ya ir preparando la glucosa para esa gran cantidad de glucosa que están, ir preparando al organismo para metabolizar la glucosa que va a ir llegando. Una vez que la glucosa está dentro de las células, habiendo ingresado a ellos a través de estos llamados GLUT, unos GLUT son dependientes de insulina, otros GLUT no dependen de insulina. Los GLUT que no dependen de insulina son normalmente los del tejido adiposo y los del músculo esquelético. Perdón, esos son los que dependen de insulina. Mientras los que no dependen de insulina, por ejemplo, son los que van al hígado, pero también tienen que ser con otros GLUT. Que si cuando digo GLUT, estoy refiriendo a los transportadores de glucosa, que son GLUT 1, 2, 3, 4 y 5. Y otros, esos están distribuidos por todas las células, unos obedeciendo, activándose siempre que haya insulina, como el caso del que les dije, lo que ocurre en músculo esquelético y tejido adiposo, principalmente allí, no quiero decir los únicos. Mientras que en otros tejidos, como el caso de hígado, por ejemplo, páncreas, cerebro, allí también ingresan con ese transportador, pero esos transportadores no obedecen a la presencia de insulina. Lo que sí más bien es que insulina va a dirigir el metabolismo de todo lo que le va a pasar a la glucosa dentro. Es decir, por ejemplo, una vez que la glucosa está ingresada,
la insulina favorece muchas de las enzimas, principalmente estas que son irreversibles de la vía glicolítica. En buena cuenta, ¿qué hace insulina? Una vez que está captada la glucosa, esa es inducida a ser consumida o degradada. Cuando esto ya, con fines energéticos, cuando los fines energéticos ya han sido suplidos, el exceso es dirigido hacia la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa 6-fosfato. Bien, este es el panorama entonces general. La glucosa, una vez que entra a la célula, es inmediatamente fosforilada para evitar que esa glucosa se salga. La glucosa fosforilada ya es impermeable por este fosfato que es realmente polar. Una vez eso lo hace una exoquinasa, la exoquinasa 1, 2 y 3, que se encuentra prácticamente en todas las células, pues universalmente distribuidas en todas las células del organismo. Mientras que ahí la exoquinasa 4, más conocida como glucoquinasa, es una propia que trabaja con solamente glucosa y que está en el hígado y en el páncreas. Y trabaja con una KM bastante grande, es decir, cuando hay abundancia de glucosa. El proceso es igualito, también es termodinámicamente irreversible, dependiente de iones de magnesio, y lo que hace esto son esas quinasas, como le dije. Una vez que la glucosa está en como 6-fosfato, isomeriza fructosa 6-fosfato y ocurre toda esta secuencia de etapas que ya habíamos visto, que lo que hacen es llevar a la glucosa hasta 2 lactatos o 2 piruvatos, dependiendo si es en presencia o ausencia de oxígeno. Y digo presencia de oxígeno porque estoy hablando ya de mitocondrias. Bien, el balance neto de todo esto era que eran 2 ATPs netos. Se gastaban 2 en esta fase preparativa y la otra que es la fase productiva, que viene a ser ya donde se comienzan a liberar ATPs, pero ATPs que no son dependientes de la cadena respiratoria. Son ATPs que se llama síntesis ATP a nivel de sustrato, para diferenciarla de lo que ocurre aquí en la cadena respiratoria, que es lo que se llama fosforilación oxidativa. Acá no tiene que estar inhibida por la antimicina A, cianuro, monóxido de carbono. No tiene que ver nada con esa síntesis de ATP. No harían efecto aquí, porque eso es un proceso muy diferente. Son pocos. 2 ATPs netos, pareciera que es poco. Claro, es poco cuando hablamos de una célula que normalmente obtiene energía de glucosa, pero mayormente la mayor cantidad se obtiene aquí. Y esos 2 quedan realmente bastante pequeños. Pero aún así, esto es muy importante. Principalmente en qué células, aquellas que no tienen mitocondrias, ya por sus características propias, que ha hecho, como fue el caso de hematíes. Los hematíes, en un momento lo tuvieron, en una etapa juvenil, tuvieron mitocondrias, todo ello. Después, básicamente, esas mitocondrias, esos núcleos, ya desaparecen, ya no hay. Y todo lo que tienen allí, básicamente, debe de durar aproximadamente unos 120 días promedio, que es la vida promedio de un hematíe. Y, por tanto, la vía glicolítica es la vía que les mantiene, con esos 2 ATPs, son más que suficientes para que la célula pueda vivir. Bien, aquí también podemos ver, por ejemplo, que otros organismos, otras células de ciertos tejidos, por ejemplo, ciertas zonas del riñón, células de la retina, entre otros en nuestro organismo, a pesar de estar viviendo en una aerobiosis, la vía glicolítica es la que le aporta la energía. También habría que recordar, y esto lo vamos a ver en otro día en biología molecular, la célula cancerosa normalmente usa la energía que requiere, grandes cantidades de energía que requiere la célula cancerosa, es decir, la célula que prolifera en forma descontrolada, la obtiene de la vía glicolítica. En un momento se pensó de que en célula cancerosa la cadena respiratoria debe estar funcionando a una tasa muy elevada para justificar la gran cantidad de energía que tienen estas células que se replican tan rápido. Sin embargo, la sorpresa fue de que el proceso de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa sigue el ritmo normal. No ha habido ni aumento ni disminución. Entonces la pregunta era, entonces, ¿quién le aporta tanta energía para la célula cancerosa? Y se encontró que realmente la célula cancerosa tiene una capacidad incrementadísima de incorporar glucosa. Esta captación de glucosa es elevada. La pregunta fue, ¿y qué cosa tiene? Y es que la vía glicolítica es la que le proporciona todo lo que la célula cancerosa requiere. En primer lugar,
ese ATP, pero como se consume tanta cantidad, una pues serán dos, pero a ver, imaginémonos 100 o 1000 glucosas, pues esa cantidad también se duplica en forma grande. Es muy elevada la glucosa que usa la célula cancerosa. Se caracteriza por eso, por ser ávida de glucosa. Y no solamente es para producción de energía, ATP, sino que también la célula cancerosa se aprovecha de que esa gran cantidad, esa abundancia de glucosa, una parte de esta glucosa y fosfato es desviada hacia la síntesis de, o sea, por la vía del fosfogluconato, para proporcionar NADPH2 y ribosa 5-fosfato. NADPH2, ¿para qué? Para la síntesis de todos los componentes lipídicos, por ejemplo, las bicapas lipídicas de las células, de la infinidad de células que tienen que replicarse. ¿Quién la proporciona? A partir de ácidos grasos que al final van a ir a constituirse en fosfolípidos para las membranas. Por otro lado, la ribosa 5-fosfato, ¿para qué? Para proporcionar los nucleótidos que una célula cancerosa requiere en grandes cantidades. Y después esta puede retornar más adelante, y todavía proporcionar ATP. Como se dice, la célula cancerosa se tiene todo calculado. Usa más glucosa y de paso todo lo que la célula requiere. Membranas, celulares, núcleos y todo ello. Y la energía que es la moneda para pagar ese trabajo. Por eso es que también yo le mencioné de que un inhibidor que se usa mucho en lo que es oncología es realmente inhibir una fluoro deoxi o desoxiglucosa, que en lugar del OH en la posición 2 de la glucosa está un flúor. Esta exoquinasa la fosforila igualito. ¿Pero en qué sitio? En la posición 6. Y se convierte en la fluoro 6 fosfato. Fluoroglucosa 6 fosfato. Este compuesto no es reconocida por esta siguiente y se inhibe. Como esa sigue trabajando, se sigue acumulando y termina por inhibir, igual que la glucosa 6 fosfato, como producto, inhibe a la propia enzima. Por lo tanto, de esa forma, ese compuesto está desabasteciendo no solamente de energía, sino de todo lo que la vía del fosfogluconato le proporciona. Y esa es una forma de restringir, claro, no curar el cáncer, pero sí al menos restringir, evitar que ese tumor siga creciendo hasta dar tiempo para poderlo extirpar. Esa es una medida que se usa ahora hoy en día. Y además, este flúor no solamente es marcado, es fluoro 18, que puede detectar justamente a través de imagen dónde está ubicado ese tumor. Toda la ventaja hoy en día que se tiene. Bien, como dije, acá lo que hay que ver es de que las 11 etapas enzimáticas todas ocurren en el citosol. De las 11, 3 son irreversibles, las demás son fácilmente reversibles. ¿Qué importancia tiene la vía fosfogluconato? Energética, aunque sea 2 ATPs, pero es energética. La otra función de la vía del de la vía glicolítica es que algunos intermediarios de esta ruta pueden ser dirigidos hacia la síntesis de otros compuestos. Por ejemplo, este 3-fosfoglicérico, ustedes en un capítulo más adelante van a ver cómo se puede convertir en aminoácidos. Glicina, serina, por ejemplo. El ácido pirúvico también puede ser orientado para formar alanina. Puede ser carboxilado y convertirse en oxalacético. Y este a la vez puede convertirse en aspartico y asparragina. 5 aminoácidos derivados de glucosa, pero aprovechándose de intermediarios de la vía glicolítica. Esa es entonces la importancia. Y otro, que es de que la vía glicolítica es una antesala, una vía que prepara, hace posible que la glucosa pueda hacer llegar sus carbonos a la mitocondria y luego así a la cadena respiratoria, o mejor así lo de Krebs, bajo la forma de piruvato. Esto dice que es una antesala. Sin la vía glicolítica, además estaría la glucosa con su alto contenido, con su alto potencial energético, ya que la glucosa no puede entrar como tal a la mitocondria, si es que no es por la vía glicolítica que la prepara en ácido como ácido pirúvico, y este sí puede entrar como representante de la glucosa. Y aquí adentro sí pues verdaderamente va a mostrarse todo su potencial energético. Por eso que se dice que la vía glicolítica es una antesala para la degradación aeróbica posterior de la glucosa a través de ácido pirúvico. Eso es lo importante. Sus cofactores, pues aquí lo pueden ver ustedes, se requiere de
NAD, que es la forma activa del ácido nicotínico, complejo B, NAD aquí hay oxidación, aquí hay reducción, requiere iones magnesio, en casi todas las reacciones, miren, todos son dependientes de iones magnesio. La vía más importante de regulación, aquí les mostré esta. Esta es la número 1, que es inhibida por ATP, citrato e hidrogeniones. Y es activada por AMP, ADP, fructosa y 2,6-bisfosfato. Una vez que se inhibe esta, se comienza a acumular fructosa, eso conlleva que se acumule más glucosa y te termina también inhibiendo a esta enzima, indirectamente. Se bloquea acá, indirectamente ya está bloqueando desde el comienzo. También esta también es otra enzima de las que regulan, y es inhibida por ATP, alanina y ácidos grasos. Y activada por AMP, igual todo casi aquí, y además por glucagón. Recuerden que el glucagón lo que hace es realmente no favorecer, sino más bien, eso está comprometido con lo que es la gluconeogénesis. El glucagón favorece la gluconeogénesis y no favorece más bien algo así como decir la síntesis de glucosa y no que se degrade. Miren, eso entonces con respecto a si yo hago una pregunta de acá, pues seguramente que ustedes me la van a responder con mucha facilidad. ¿Dónde ocurre en citosol? Si digo la glicólisis aeróbica puede ocurrir en la mitocondria. ¿Cómo que aeróbica? Aeróbica o anaeróbica siempre ocurre acá afuera. Que la glicólisis anaeróbica convierte un mol de glucosa en 2 moles de lactato, ¿no? Es anaeróbica, pero aeróbica es hasta piruvato. Que todas sus etapas son reversibles, ¿no? Hay 3 que son irreversibles. ¿Qué podríamos poner acá? Es inhibida por niveles altos de ATP, ¿sí? Niveles altos de acetato, también. Los puntos de regulación son la primera, la tercera y la cuarta. Estos son, ¿existen procesos de oxidorreducción? Sí, es cierto. Se da proceso de descarboxilación. ¿Dónde? Aquí no hay descarboxilación. Todo eso es simplemente lo que yo tendría que preguntarles, si es que hago una pregunta de todo ello. Como digo, no hay nada escondido. Todo está fácil, ¿ya? Ahí están lo que he explicado. Ahí están algunos inhibidores y aquí está este que es un retrotrazador, que lo vamos a ver también en biología molecular, pero aquí ya les adelanto. De todos estos compuestos que están acá como inhibidores que se conocen, más que todo para estudios, el que más se conoce es este del flúor y el monoiodo acético. Este flúor tiene alguna aplicación, por ejemplo, cuando se le añade a las pastas dentales, a los polinos, colgates, por ejemplo, con flúor, dice, ¿cuál es la acción? Bueno, se dicen ustedes, en la boca pueden haber algunas bacterias anaeróbicas. Pues entonces, estas, ¿cómo se les puede matar? Inhibiendo su vía glicolítica. Se les desabastece de ATP y estas mueren. Pues ahí están viendo. ¿Y a quién inhibe? Al enolasa. Claro, en la cantidad que se pone en colinos no va a causar efecto en el humano, ¿cierto? Es una cantidad muy pequeña, salvo que sea una cantidad grande, como la que se usa, como que una vez se usó, me acuerdo, en unas piscinas, no sé de qué colegio, y hubo varios niños que se pusieron en peligro, que habían excedido en poner flúor. El agua potable tiene flúor, pero una cantidad que no resulta tóxica para el humano. En cantidades pequeñas sí elimina todos estos microorganismos, unos aeróbicos o anaeróbicos, porque el flúor también inhibe el ciclo de Krebs. Pero en esa cantidad solamente afecta a las bacterias. Eso es lo importante aquí. Aquí está la fluorodesoxiglucosa, ¿ven? Como es aquí en lugar de este OH que estaba acá, ahora es reemplazado con el flúor, y además es marcado. No solamente este fosforil acá inhibe la exoquinasa, sino que además, ¿qué va a hacer? Que permite identificar dónde está ese acúmulo de glucosa que no puede metabolizarse. Y ahí se lo detecta, se detecta el sitio o la zona donde está ubicado. Por tanto, ese es el tumor. ¿Ven? Eso es una ventaja de cómo va avanzando, cómo la bioquímica se pone también a favor para para la detección en clínica, como es el campo de ustedes, que lo van a estudiar. Mire, una vez que la glucosa se ha convertido en presencia de oxígeno, ha llegado a piruvato, el piruvato ahora ingresa a la mitocondria, y esto ya es mitocondrial. Se descarboxila oxidativamente y se convierte básicamente
acetilcoenzima A. Este es un complejo llamado multienzimático de la piruvato deshidrogenasa, que contiene 3 enzimas, la E1, E2, E3, que son dependientes de tiamina pirofosfato, la E1, el lipoato ácido lipoico y la riboflavina o FAD. Y además de esta está también el ácido pantoténico y la niacinamida o niacina, que son en total 5 vitaminas que participan en este proceso de convertir el piruvato, después de oxidarlo y de descarboxilarlo, en acetilcoenzima A. Aparte de esas 3 enzimas, también hay enzimas regulatorias, que son las enzimas deshidrogenasa quinasa, que es la que inhibe al fosforilarla, y una fosfatasa, que es la que quitarle el fósforo, la reactiva. Esta enzima es importante porque niveles altos de acetilcoenzima A pueden inhibir a este proceso. Y a la vez, acetilcoenzima A puede activar la conversión de piruvato en oxalacético. Ese es el proceso de cómo ocurre. Aquí este es el ciclo, miren. Esto es lo que decía. Niveles altos de este acetilcoenzima A bloquean a su propia formación y a la vez van a activar esta piruvato carboxilasa para que así, entonces, este acetilcoenzima A pueda tener razón de entrar al ciclo de Krebs, iniciándose la primera reacción. De nada le serviría a que los aminoácidos, ácidos grasos provenientes de beta-oxidación o la propia descarboxilación oxidativa del piruvato estén rindiendo acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima comienza a aumentar, de nada le serviría porque realmente no hay oxalacético con quien unirse. Algo también importante que aprovecho acá, ya que se viene pronto la próxima semana, un taller, un caso clínico. Por allí estaba leyendo una pregunta que decía, las grasas se queman en las llamas de los carbohidratos. ¿Cómo se explica eso? Aquí está explicado, miren, qué bien que aproveche esto ahora. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué quiere decir? Los ácidos grasos, las grasas, bueno, decir grasas es al final que se van a convertir en ácidos grasos. Y eso tiene que degradarse. Se van a combustionar en las llamas de los carbohidratos. Esta es la glucosa, carbohidratos. Miren, tiene mucho sentido. De nada les serviría lo que acabo de decir. Los ácidos grasos, que lo van a ver pronto como estoy aquí, ¿no? Van a ver cómo los ácidos grasos, a través de una de las más importantes rutas de oxidación de ácidos grasos, es la llamada beta-oxidación. La beta-oxidación va fragmentando, va cortando cada vez 2 y 2 carbonos bajo la forma de acetilcoenzima A. Quiere decir que el producto más importante de la beta-oxidación es acetilcoenzima A. ¿Dónde ocurre eso? También en la mitocondria, aquí. Pues bien, entonces va a alimentar al ciclo de Krebs. Pero ¿de qué le serviría a las grasas o a los ácidos grasos degradarse? ¿Podrá llegar hasta CO2 y agua? ¿Podrá llegar al ciclo de Krebs? ¿Solitos? ¿De quién requiere? ¿La grasa pura puede realmente degradarse hasta CO2 y agua? No, si es que no hubiera oxalacético. ¿Y quién le produce el oxalacético? Tiene que, por favor, decirle, glucosa, por favor, conviértete en piruvato y yo me encargo de activar a tu carboxilasa para que se convierta en oxalacético. O sea que los ácidos grasos, como acetilcoenzima, de nada sirven estar acá. Pero como comienzan a llegar, este mismo, si es que no es a partir del piruvato o de aminoácidos, este acetilcoenzima prácticamente estaría activando a la piruvato carboxilasa, que deriva, es decir, de la glucosa. Y la glucosa es un carbohidrato. Si no hay glucosa, no hay piruvato, de nada le serviría a los ácidos grasos estar presentes. No se podrían combustionar si es que no hay oxalacético. Y eso lo hace a partir de una carboxilación del piruvato, por acción de una piruvato carboxilasa activada por acetilcoenzima A. Entonces ya está explicada esa parte. También algunos autores dicen, le aumentan un poquito más, habiendo observado esto, que las grasas se queman bajo las llamas de los carbohidratos. Y dijeron, y también de los aminoácidos, y también de las proteínas, porque hay proteínas que al degradarse en aminoácidos, muchos de ellos se convierten en piruvato, y el piruvato puede hacer lo mismo. O sea que este piruvato no es exclusiva de la glucosa, también puede provenir de aminoácidos. Otros aminoácidos directamente se pueden convertir en acetilcoenzima A. Con esto quiero decir lo siguiente, que el ciclo de Krebs
no es una ruta común o propia, mejor digo, no es una ruta propia de los carbohidratos. Acá lo están viendo. Es tan común para los carbohidratos, para los lípidos y para las proteínas. Aquí, todo lo que tiene que ver con función energética o ciclo de Krebs, realmente es el centro del metabolismo para todos estos componentes. Esas rutas en el cual el piruvato, que le he puesto aquí con flechitas naranjas, que el piruvato se puede convertir en oxalacético o puede convertirse en malato, para de esa forma convertirse en oxalacético. Es decir, están alimentando al ciclo de Krebs por ese lado, para garantizar que esa acetilcoenzima llegue y genere el ciclo de Krebs. Estas rutas se llaman, no les dije creo, pero ahora sí les digo, se llaman vías anapleróticas. Cuando ustedes escuchen ese nombre de anaplerosis o anaplerótico, se refiere a estas vías que alimentan, que garantizan que esté presente el oxalacético. Porque de no haberlo aquí, de nada serviría estos compuestos, se está rindiendo acetilcoenzima, nunca podrían combustionarse, quemarse para generar agua y energía. Bien, entonces, aquí también les dije hace un momento que esta reacción piruvato carboxilasa, la descarboxilación del piruvato, producción de la piruvato deshidrogenasa, tiene también aquí dentro del ciclo mismo una reacción que es similar, es esta, del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Estos tienen también las 5, acá también se requieren los 5 cofactores vitamínicos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿son intermediarios del ciclo de Krebs? Acetilcoenzima A, ese es falso, porque este no es intermediario. Intermediarios son estos que están con negro, los que están dentro. Digo, el ciclo de Krebs requiere a ver, voy a poner, de biotina. Biotina aquí no la escuché para nada. Acá son 5, pero no está la biotina. Acá está este es el NAD, ese ácido nicotínico. Acá es el FB o la riboflavina, que también se repite aquí. Está además el ácido pantoténico. Está el lipoato. Está la tiamina pirofosfato, vitamina B1. Pero no veo acá la biotina, eso es falso. Yo digo, acá requiere tetraído fólico, que también es un componente de la vitamina del complejo B. Ácido fólico tampoco, o sea, tetraído fólico aquí no lo veo. Entonces tiene que ser, considerar que aquí hay 5 vitaminas. Y no, porque muchos decían, no, solamente NAD y FAD, no es lo que está acá, pero acá recordemos que es todo un complejo, que todo lo que se ha hablado acá también se repite aquí. Es importante. La vía que regulan el ciclo de Krebs, ¿cuáles son? La más importante es, en mamíferos, es la deshidrogenasa del ácido isocítrico. Aquí. Niveles altos de NADH2, niveles altos de ATP, inhiben a esta enzima. La bloquean. Y niveles bajos de estos mismos, la activan. Quiere decir que si yo tengo niveles altos de NADH2, por seguridad ya está garantizándose que estos van a la cadena respiratoria y por lógica también ya está garantizada la presencia de ATP. ¿Para qué seguir trabajando si el objetivo era ese? Pues estos se encargan de bloquear aquí. Niveles altos. Ahora, si yo dijera niveles altos de ADP, niveles altos de NAD, es lo mismo. Es decir, niveles altos de NAD oxidado y ADP, quiere decir que falta ATP. Estos deben de, más bien, activar para que esto ocurra más rápido y se conviertan en ATP o NADH2. Esta es la más importante. También en forma secundaria está esta, que también es regulatoria. Esta es principalmente esta es la enzima que regula todo este ciclo. Esta es la que va a derivar, la que va a hacer de que si ocurre o no ocurre, ya sea con estas dos, con ese conjunto, estas dos relaciones, está para que esto se inicie o se detenga. Pero directamente ya dentro del ciclo, esta es la más importante. Luego también tenemos que niveles altos de succinilcoenzima pueden bloquear a la primera enzima, a la citrato sinteasa, o enzima condensante, como se le conoce. Dentro de este ciclo hay 4 etapas de oxidorreducción, 3 a cargo de NAD y 1 a cargo de FAD. Y además hay 2 descarboxilaciones, esta y esta de aquí, y un ATP a nivel de sustrato.
Los demás se forman en la cadena respiratoria mitocondrial. Esto es en forma concreta. También habíamos dicho de que el flúor, que también inhibe a la enolasa, perdón, a la aldolasa, también inhibe a la conitasa. ¿Pero de qué forma? Que el fluoro forma un complejo con el citrato y forma el fluorocitrato. En realidad, el verdadero inhibidor no es el flúor, sino el fluorocitrato, que se forma cuando hay flúor en ese sitio. El fluorocitrato es desconocido, no lo reconoce la conitasa. Y si no lo reconoce, se comienza a acumular y prácticamente bloquea todo el ciclo de Krebs. Y si esos organismos aeróbicos requieren energía, pues van a quedar desabastecidos de energía y van a morir. El balance energético, ya dijimos, para que un mol de acetilcoenzima se convierta hasta CO2 y agua, aquí se va a formar 10 ATPs. Si comenzamos a sumar 2.5 más 2.5 más 2.5, 7,5 más 1,5 del FAD, 9 más 1, 10 por cada acetilcoenzima más oxígeno hasta CO2 y agua, ya que el ciclo de Krebs siempre está de la mano, de brazo, con la cadena respiratoria. ¿Esto ocurre ¿dónde? En la matriz mitocondrial, y la cadena respiratoria está en la membrana interna de la mitocondria, ¿cierto? Esta enzima, succinato deshidrogenasa, es la única, la que está posiblemente arrimadita a la membrana interna, pero no forma parte de la membrana interna. Este es el complejo 2 de la cadena respiratoria. Esta es la que está, que podemos ponerle aquí, por eso que le pongo acá la coenzima Q. Este es el complejo 2, que es la única que estaría, como se dice, arrimada nada más, apoyada a la membrana mitocondrial interna, y es la que va entregando hidrógenos del FADH2 de esta reacción. O también hay otros FADH2, como por ejemplo la de glicerol fosfato. Esa mayormente no es otra deshidrogenasa que también entrega la coenzima Q. Bien, entonces esto me hemos dicho la importancia que tiene, ya no está ganando el tiempo, bien. Este citrato puede servir no solamente todo el ciclo de Krebs, no solamente es energética, esa era su primera función, pero también tenemos que ver de que el citrato puede servir para salir de la mitocondria y llevar así, en forma de incógnita, al acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A, una vez que está, perdón, este citrato que está afuera de la mitocondria, o sea, en el citosol, por acción de una liasa que la van a ver con aturaquino, como van a ver de que este se va a escindir en oxalacetato y acetilcoenzima A. El oxalacético retorna, haciendo un mecanismo diferente, y se forma, nuevamente se torna aquí. Pero de esa forma, entonces, el citrato es una forma en que la célula puede exportar acetilcoenzima A de la mitocondria, esto, hacia el citosol para ponerlo a disposición de la síntesis de ácidos grasos o de colesterol u otras sustancias que puedan necesitarse. Bien, entonces, en cambio, cuando uno habla de que acetilcoenzima también es el sustrato para cuerpos cetónicos, más bien eso no necesita salir, ya que los cuerpos cetónicos se forman dentro de la mitocondria. Una vez que están acá, cuando hay abundancia, esto puede partir hacia síntesis de cuerpos cetónicos, aquí adentro. Los que se forman fuera son ácidos grasos, ácido palmítico, que lo van a ver ustedes, y el colesterol, entre otros. Bien, otra cosa más que también había hablado acá, que ese succincoenzima también puede servir para atender para la síntesis del grupo hemo, de muchas hemoproteínas. También había mucha importancia del ciclo de Krebs, que gracias a estos sitios de acceso, que son el alfa-cetoglutarato, succinilcoenzima A, el fumarato, el malato y oxalacético, son esos sitios, son estos intermediarios. 1, 2, 3, 4 y 5 son sitios de acceso, son ventanas, podríamos decir, las puertas de ingreso por de muchos aminoácidos que luego de degradarse, perder su grupo amino, su cadena hidrocarbonada, muchas de ellas a través de una secuencia de etapas, la van a ver más adelante, se pueden ver convertidos en alfa-cetoglutarato, otros pueden convertirse en succinilcoenzima A, otros pueden convertirse en fumarato, otros en malato y oxalacetato. Estos aminoácidos que tienen esa capacidad de hacer llegar sus carbonos bajo la forma de intermediarios del ciclo de Krebs se llaman aminoácidos glucogenéticos o glucogénicos. ¿Por qué razón?
porque tienen la posibilidad de generar glucosa. ¿Cómo es? Si ingresan por acá, estos carbonos vienen y se pueden estar después reconstituyendo como oxalacético. Y oxalacético, como ya lo dije también antes, es un sustrato muy importante en la gluconeogénesis. Este oxalacético tiene para decidir o bien energéticamente para producir energía o bien partir hacia la síntesis de glucosa, si es que así lo requiere el organismo. Entonces, eso es también otra cosa que hay que adicionar al ciclo de Krebs. Aparte de sus funciones energéticas, también sirve para proporcionar la coenzima hacia el citosol, bajo forma de citrato, aportar su coenzima para la síntesis del grupo hemo, participar en la gluconeogénesis en la medida que se pueda, y también es otro sustrato, es otro intermediario, el alfa-cetoglutarato, que también en cierto modo está comprometido, aunque que está afuera, pero también hay mucha relación con el que está aquí adentro. Este es en la mitocondria. En el citosol también se forma alfa-cetoglutarato. Este alfa-cetoglutarato también está comprometido con lo que es neutralizar, favorecer la degradación de un factor llamado inducido por la hipoxia, y que es el responsable del crecimiento de muchos tumores. Aquí les puse justamente como un añadido nada más, no se vayan a confundir que yo voy a preguntar, esto es acá haciendo minuciosidades. No, eso que les he dicho, yo quisiera les hubiera puesto no les hubiera mostrado esa diapositiva y solamente les hubiera mencionado aquí y apuntar eso que está aquí. Lo que he hablado es aquí. Entonces, y eso que estoy aquí poniéndoles, simplemente es un añadido que les he puesto con un dibujito, pero que no, yo les voy a preguntar ya, ¿a quién inhibe? ¿A quién? Acá, a ver, ¿a quién? Una hidroxilasa. Una que requiere de fierro, de reducido, alfa-cetoglutarato, acá están y ascorbato, y esto que cosa hace, favorece que se hidroxile. ¿Quién es este? Un factor inducido por la hipoxia, 1-alfa, que al hidroxilarse es tomado por el sistema de ubiquitinización y lo degrada, lo anula. Si no hay alfa-cetoglutarato, no hay esto, y más bien un derivado de eso va a activar a ello, y esto va a estabilizar este factor para que haga todo lo que quiere. ¿En qué consiste esto? Crecimiento tumoral. Nada más. Pero, como le dije, solamente es un añadido de lo que ya dije aquí en esa forma, acá. Ya yo no voy a preguntar cosas minuciosas, por si acaso. De más estaría. ¿Para qué? ¿Tiene alguna razón para ustedes? Estoy seguro que si eso yo les pregunto el próximo año ya se olvidaron, o de acá 2, 3 años. Solamente el fundamento, la base, el mensaje, como se dice, ¿ya? Bien, entonces, eso con respecto a esta parte. Y cuando hablamos ya en términos generales, la degradación aeróbica completa de la glucosa hasta CO2 y agua, ya estamos ya englobando a qué vía glicolítica, como es oxígeno, ya será presente la glicólisis aeróbica. Pues entonces esta, como piruvato ingresa a la mitocondria, se descarboxila, y al descarboxilarse, el acetilcoenzima ahora va a entrar al ciclo de Krebs, y al ciclo de Krebs va a provocar las descarboxilaciones y las oxidaciones que van a llevar hidrógenos y van a alimentar con hidrógenos o electrones a la cadena respiratoria mitocondrial para generar ATP y además agua. Quedó en eso. La pregunta entonces, ¿cuántos ATPs obtiene la célula cuando en presencia de oxígeno, glucosa más oxígeno, glucosa más oxígeno, acá está, glucosa más oxígeno, hasta CO2 y agua, acá está, hasta CO2 y agua. ¿Cuántos ATP significa todo esto? Los contamos. La vía glicolítica genera 2 ATPs netos, sea aeróbica o anaeróbica, 2 ATPs hasta aquí. Luego, como la glucosa se convierte en 2 piruvatos, acá también habrán 2 descarboxilaciones oxidativas, y cada una genera NADH, y cada una de estas es 2.5. Como son 2, serían 5. 2 más 5, 7. Y se generan acá entonces acetilcoenzima A, cada una 10 ATPs. Pero como son 2, 10 por 2, 20. 20 más 7, 27. Pero ¿qué cosa más hay que sumar? Acá. Recordemos que cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, ya deja de usar el NADH2 que servía para reducir el piruvato en lactato, hablando de glicólisis anaeróbica. Ya no va a hacer esto. Por tanto, si esto va a ocurrir, y esto va a seguir generando NADH2, eso puede comenzar a incrementarse, y esto es peligroso. Tiene que haber siempre una correlación, un equilibrio entre NAD oxidado
NAD reducido. Esos NADH2 se ven en la necesidad, también reclaman su participación energética y optan por entrar a la mitocondria. Eso lo hacen a través de llamadas lanzaderas. La lanzadera de glicerol, fosfato o del malato aspartato. Dependiendo si hace uso de uno o de otro, vamos a ver la diferencia acá de 3 o 5 ATP. Recuerden que aquí son 2 triosas, por lo tanto aquí también habrán 2 NADH2 mitocondriales. Veamos eso. Aquí está. Esta es la lanzadera del glicerol fosfato, deshidrogenasa citosólica. Viene el NAD extramitocondrial, esos dos, o primero uno por uno, y reduce a la dihidroxiacetona fosfato y lo convierte en glicerol 3-fosfato. Ese glicerol ahora ingresa al espacio intermembrana y allí hace ese intercambio. Allí se encuentra en esa enzima, que no es el complejo 2, por ejemplo, pero es una riboflavina que también entrega la coenzima Q. Esa es una glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial, que recibe los hidrógenos del glicerol, lo reconvierte en la dihidroxi y de esa forma queda el FDH2 que va a entregar al complejo, a la coenzima Q, el complejo 3 y ya toda la demás historia la conoce. Bien, y esto va a generar 1,5. Como son 2, serían 3. 3 si es que usan esta llamada lanzadera, así se llama, lanzadera de glicerol fosfato. 3, eso serían 27 más 3, serían 30. Pero también puede haber esa otra alternativa, de que aquí, en el citosol, estos NADH2 extramitocondriales no van a entregar a la dihidroxi para convertirlo en glicerol. Pueden, por acción de una deshidrogenasa málica, citoplasmática, le entregan al oxalo acético y ese se convierte en ácido málico. El malato ingresa pasa por el espacio intermembrana, pasa en membrana mitocondrial interna a través de estos transportadores y una vez que está aquí, el malato es como si ya estuviera en el ciclo de Krebs. El malato, por acción de la deshidrogenasa málica, hace lo propio, lo convierte en oxalo acético y sabemos muy bien de que esa enzima también tiene NAD y lo recibe. Esto va a la cadena respiratoria y genera 3 ATPs. Como son 2, serían 1,5, ¿cierto? 1,5. Perdón, ¿qué digo? 2,5. Como son 2, serían 5. 27 más 5 serían 32. Este oxalo acético tiene que ingresar nuevamente. Por acción de un proceso llamado transaminación, va a coger un grupo amino de se convierte en aspartato sale para aquí, se pone para acá, nuevamente la versión inversa de esta, transaminasa, lo reconvierte en oxalo acético y ya está trabajando de esta forma. Se llama, pero ese retorno lo hace como alfa-acetoglutarato. Cuando ese compuesto glutamato pierde su grupo amino, se convierte en alfa-acetoglutarato y viene para acá, es todo este caminito. Es decir, hay un cotransporte que se llama en general la lanzadera del malato aspartato y que genera en este caso NADH2. Como son 2, pues entonces serían 2.5 por 2, 5, 27 ATP. Sería 27 más 3, más 5, 32. Aquí está la diferencia, entonces acá de 32 o 30. Ya también lo habíamos comentado eso. Y la vía del fosfogluconato, ya me quedan solamente 5 minutitos, miren, pero al menos hemos hecho un breve repaso de esto. Aquí es importante, miren, para que vean también esto, lo que es este hecho. ¿Qué tenemos? Glucosa, como que cuando hay glucosa en gran cantidad, miren, también ciertos tejidos o se puede convertir en glucógeno, o puede seguir la vía glicolítica, o puede desviarse hacia la vía del pentoso fosfato. Lo importante de todo esto es lo siguiente. ¿Qué es la vía del fosfogluconato? Una vía alterna de la glicólisis. ¿Dónde ocurre? En el citosol. ¿En todos los tejidos ocurre a la misma tasa? No, unos más que otros. ¿De qué depende? De lo que vayan, de su actividad. ¿Qué tipo de actividad? Si están proliferando rápido, si proliferan rápido tienen que tener gran cantidad de material genético, entonces riboso 5-fosfato. Y también la síntesis de sus membranas. ¿Y qué son? Lípidos, ácidos, o sea, entonces se requiere NADPH2. Eso le proporciona la vía del fosfogluconato. También es importante entonces para la síntesis de ácidos nucleicos, importante para la síntesis de NADPH2, NADPH2 o NADPH más H, que van a generar, que van a ser
los agentes reductores para la síntesis, que lo van a ver pronto ustedes, la síntesis de ácidos grasos, síntesis de colesterol fundamentalmente, el proceso de neutralización o metabolismo de xenobióticos. Ustedes más adelante, casi ya al final del curso, van a tener un capítulo sobre metabolismo de xenobióticos, es decir, cómo se degradan todas aquellas sustancias que a veces pueden ser fármacos, que los usamos con un fin, pero una vez que cumplen su acción, estos no pueden quedarse, tienen que ser eliminados. Y uno de los tantos mecanismos que existen es uno que se denomina el citocromo P450. Esta es dependiente totalmente de NADPH. Si no hay NADPH, esta enzima, este proceso de desintoxicación de xenobióticos no ocurre y puede haber una intoxicación, puede poner en graves problemas a la persona que ha ingerido esas sustancias. Por otro lado, también continuamente estamos embestidos por radicales libres, esas especies reactivas de oxígeno altamente peligrosas, principalmente los oxidrilos. ¿Cómo se neutralizan? Pues justamente por el glutatión reducido. ¿Y quién permite convertir al glutatión oxidado en reducido? El NADPH2. Entonces, gracias a todo este ciclo, esta vía del llamada pentoso fosfato, la importancia es que produce NADPH2, ribosa 5-fosfato. Y además, al ocurrir todo este proceso, hay varios sitios que los he puesto aquí con flechitas rojas. No esperemos que esa eritrosa, esta celulosa, solamente tengan que provenir de glucosa. También es el momento, el motivo que dan que para que muchos monosacáridos que pueden estar en la dieta, eso sí, en cantidades muy pequeñas, pero están. Por ejemplo, ¿qué pasa si ingresamos en la dieta uno que otra eritrosa? Pues tenemos una quinasa que la fosforila en la posición 4 y ya la tendríamos aquí. Y eso tiene para decidir, o integrarse como fructosa 6-fosfato y estar acá, y cumplir el rol energético, o bien entrar para acá y el resto de estas reacciones que son reversibles, convertirse en ribosa, para atender las necesidades para la síntesis de nucleótidos para ácidos nucleicos. Lo propio pueden hacer cada uno de estos otros azúcares. Azúcares diferentes a glucosa o a hexosas tienen la oportunidad de hacer llegar sus carbonos o a ribosa o bien para que sean degradadas por la vía primero e ingresar a la vía glicolítica y así más adelante verse comprometidos con función energética. De no haber sido por esta vía, no tendríamos esa posibilidad, ni mucho menos la posibilidad de generar NADPH2 y ribosa 5-fosfato. Este NADPH2 no es la única vía, por si acaso. Ustedes van a ver que cuando el citrato, ojo, lo van a ver pronto, cuando el ácido cítrico citrato quiere sacar acetilcoenzima A desde la mitocondria al citosol, fuera en el citosol hay una enzima que se llama citratoliasa. Esa enzima la va a separar nuevamente, se deja acetilcoenzima A afuera y el oxalacetato tiende a retornar. Ese retorno lo hace a través de varios pasos. Hay dos pasos. Uno de ellos también genera NADPH2, pero el más importante es este de la vía del fosfogluconato. Entonces, eso es lo que tienen ustedes que tomar en cuenta. Y aquí también la importancia que tiene la vía del fosfogluconato y cómo, por ejemplo, cuando hay una falla de esta enzima glucosa y fosfato deshidrogenasa, se genera una serie de alteraciones de los hematíes. ¿Eso por qué? Porque va a generar una anemia hemolítica. No hay NADPH2, no hay glutatión reducido. Al no haber glutatión reducido, los radicales libres van a hacer de las suyas. Comienzan a provocar las peroxidaciones lipídicas, peroxidaciones de proteínas, que terminan por fragmentar o destruir los hematíes. Y viene básicamente una anemia tipo hemolítica. Este es un cuadro también que lo estamos viendo con otras secciones, con otras carreras, un cuadro clínico en el cual está comprometido esta glucosa y fosfato deshidrogenasa. Miren, el tiempo entonces ya termina. Miren, con este brevísimo repaso, como digo, y con todo lo que hemos hablado, básicamente ya ustedes tienen una idea de cómo es el capítulo de carbohidratos. Léanselo bien, repasen bien, recuerden lo que yo les estoy indicando
porque de eso yo voy a preguntar. No voy a entrar a minuciosidades y tanta cosa. No tema, eso nunca lo hago yo. Entonces, con eso ya terminamos. Espero todo eso haya sido comprensible. Y como estamos viendo ya la próxima semana con la práctica y más adelante ya con otro capítulo que también me puede tocar a mí. Bien, señores, agradezco su atención. Muchísimas gracias, porque ya tengo que entrar a otra clase que ya me están esperando. Muchísimas gracias, verdaderamente. Gracias por su atención, por haberme permitido estar